La región de la que vamos a hablar es el dorso. Los integrantes son Carla, Montserrat, Katia, Kimberly y Alfonso. Regiones dorsales. La cabeza y las extremidades superiores e inferiores se relacionan con lo que es la cara dorsal del cuerpo, circunscribiendo un área medial en la que en profundidad se encuentra la columna vertebral. Esta región dorsal se extiende desde su límite superior a nivel de la región occipital y su límite inferior a nivel de la región glútea. El límite entre el dorso del cuello y el dorso del tronco está limitado mediante la apófisis espinosa de la vértebra cervical 7. El dorso del tronco se subdivide en regiones. A los lados de la línea media posterior, que podemos observar en esta parte, a los lados se va a encontrar lo que es la región vertebral. Caudalmente se va a encontrar la región sacra. Lateralmente se localizan las regiones escapular, que podemos observar en esta parte, supraescapular, interescapular, infraescapular y la región lumbar, que podemos observar en esta parte. La columna vertebral. Esta está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras que forman lo que es el sacro y 4 o 5 vértebras que forman lo que es el coxis. La columna está constituida por lo que son piezas óseas sobrepuestas entre sí, que son las vértebras. La columna contiene alrededor de entre 33 y 34 vértebras y se divide en lo que son 4 porciones: la porción cervical, la porción torácica, la porción lumbar y la porción pélvica. Las curvaturas de la columna vertebral. Como podemos observar en la imagen, la columna vertebral no es rectilínea, sino que presenta algunas curvas a lo largo de su tamaño. Cuando una curvatura de la columna es cóncava hacia adelante, se denomina cifosis, que podemos observar en esta imagen. Cuando una curvatura es cóncava hacia atrás, se le va a denominar lordosis. La curvatura primaria es cóncava hacia adelante y es consecuencia de la flexión ventral del embrión. Esta curvatura primaria persiste en el adulto en forma de dos cifosis, lo que son la cifosis torácica y la cifosis sacra, como podemos observar. Las curvaturas secundarias son consecuencia de el desarrollo muscular del feto y luego se mantienen como lordosis, como podemos observar en la imagen: lordosis cervical y lordosis lumbar. Estas son las curvaturas secundarias. Las 4 curvaturas anatómicas normales se distinguen en la vista de perfil de la columna vertebral y son lordosis cervical, cifosis torácica,
lordosis lumbar y cifosis pélvica, cifosis sacra. Entonces es lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacra. Las vértebras. Estas vértebras son huesos irregulares, con características de ser huesos cortos, planos y largos. En su conformación presentan distintas partes y estas partes tienen una función cada una. El cuerpo vertebral sirve generalmente de soporte. Las apófisis que podemos observar en esta parte sirven como medio de palanca y las láminas sirven como medio de protección. Una vértebra tipo es aquella que sirve como modelo general de la conformación básica de la mayor parte de estos huesos. Posee lo que es un cuerpo vertebral, un arco vertebral, como podemos observar, un foramen vertebral que se forma mediante la unión del cuerpo y del arco vertebral. Esto le da a la vértebra como una forma de anillo. Las características comunes de las vértebras son: el cuerpo vertebral ocupa lo que es la parte anterior del hueso. Tiene una forma aproximada de un cilindro elíptico. Presenta dos caras, una superior y otra inferior, que se denominan caras intervertebrales. Estas presentan en su superficie una depresión que va a estar cubierta por cartílago hialino y está rodeada por una zona de hueso compacto que se le denomina como epífisis anular. Esta epífisis va a formar prácticamente el borde de lo que es la cara intervertebral. La superficie posterior es prácticamente plana. La superficie posterior y va a formar lo que es la cara anterior del foramen vertebral. El arco vertebral que podemos observar en esta parte se une al cuerpo vertebral mediante sus extremos anteriores y se va a unir al cuerpo vertebral en sus límites laterales y posteriores. Este arco, el arco vertebral, es cóncavo hacia adelante y forma también lo que son los límites laterales y posteriores del foramen vertebral. Entonces, la cara posterior del cuerpo vertebral va a formar la cara anterior del foramen vertebral y el arco vertebral va a formar sus límites posteriores y laterales. Los pedículos vertebrales son dos porciones óseas cilíndricas, algo aplanadas, delgadas y estrechas, que se encuentran en los extremos anteriores de lo que es el arco vertebral. Cada pedículo presenta dos escotaduras, una superior y una inferior. La inferior generalmente es más pronunciada. Estas escotaduras, cuando las vértebras están sobrepuestas, van a formar el pedículo de la vértebra inferior
y el pedículo de la vértebra superior van a formar juntos lo que es el foramen intervertebral. Las láminas vertebrales son las porciones posteriores de lo que es el arco vertebral. El extremo medial y posterior de cada lámina se confunde con la base de la apófisis espinosa. Las apófisis transversas son dos y se dirigen hacia lateral. El extremo anterior y lateral se une con la base de la apófisis transversa. Cada apófisis transversa posee una base que une la porción del arco vertebral entre las apófisis articulares. Es decir, la base de la apófisis transversa se va a unir con lo que son las apófisis articulares y a su vez con el arco vertebral. La apófisis espinosa es de ubicación media y posterior, se dirige hacia atrás y tiene la forma, como podemos observar, de una espina. Las apófisis articulares son formaciones ubicadas en formación lateral al foramen vertebral. Son 4 apófisis en total, 2 superiores y 2 inferiores. En cada extremo se encuentra una superficie cubierta de cartílago hialino, lo que es la carilla articular. El foramen vertebral tiene una forma aproximadamente triangular y se acerca a una forma circular a nivel torácico. Por detrás del foramen vertebral se encuentra la apófisis espinosa. En esta imagen podemos ver lo que es el cuerpo vertebral, los discos intervertebrales, el ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior, de los que vamos a hablar posteriormente, que van a mantener unidos a lo que son los cuerpos vertebrales. En esta imagen podemos ver los agujeros intervertebrales y en la parte posterior de los cuerpos vertebrales se va a encontrar lo que es el foramen vertebral. La unión de las vértebras, cuando están superpuestas, van a formar, mediante la unión de sus forámenes vertebrales, van a formar lo que es el conducto vertebral. Este conducto vertebral se va a formar a lo largo de la columna vertebral mediante la superposición, como ya mencioné, de los forámenes vertebrales. Se extiende desde el foramen magno hasta el hiato sacro. En su interior vamos a encontrar lo que es la médula espinal, la cola de caballo, las membranas meningias, el contenido del espacio epidural y el ligamento longitudinal posterior. Como observamos en el foramen intervertebral, este está limitado mediante las escotaduras de 2 vértebras sucesivas y del disco intervertebral. El límite superior corresponde a el pedículo de la vértebra ubicada por arriba y el límite inferior lo forma el pedículo de la vértebra ubicada por debajo. El límite anterior va a ser lo que es el disco intervertebral. Las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales
tienen características que las distinguen de las demás vértebras a lo largo de la columna, que son pues las vértebras torácicas, las vértebras lumbares. Las vértebras cervicales tienen ciertas características como que el cuerpo tiene un diámetro transversal mayor de lo que es el diámetro anteroposterior y presenta algunos detalles. En los extremos laterales de su cara intervertebral superior se presentan dos pequeñas eminencias que van a ser lo que son las apófisis unciformes. Estas están dispuestas como una elevación semilunar de los bordes laterales. La apófisis espinosa es corta, como podemos observar, y en su vértice está bifurcada. Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Tiene un surco en su cara superior para el recorrido del nervio espinal. Su vértice presenta dos tubérculos, como podemos observar, uno anterior y otro posterior. En su base existe un orificio que podemos observar en la imagen y a este se le denomina como foramen transverso. Las apófisis articulares se ubican a cada lado del arco vertebral, como podemos observar en la imagen. Sus carillas articulares están orientadas en un plano oblicuo de aproximadamente 45 grados. Las láminas son cuadriláteras, más anchas que altas y orientadas hacia abajo y hacia atrás. Los pedículos se implantan en el cuerpo vertebral en el punto más cercano a su cara superior que la inferior. Las vértebras cervicales se diferencian por presentar características individuales diferentes de las generales. Cabe mencionar lo que es el atlas. El atlas es la primera vértebra cervical. Su nombre se refiere al titán mitológico que sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros. Su característica principal es que pues no posee lo que es un cuerpo vertebral, como ya habíamos mencionado en las vértebras tipo. Esta vértebra, el atlas, no contiene lo que es el cuerpo vertebral y en su lugar está formada por dos masas laterales. En esta parte, esta es una masa lateral y la otra masa lateral. Estas dos masas laterales están unidas entre sí mediante lo que es un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral tiene la forma de un segmento de cilindro elíptico colocado verticalmente. En su cara superior presenta una carilla articular superior que se articula con el cóndilo del occipital. En su cara inferior, cada masa lateral, hay una carilla articular inferior que es pues para el axis. En la línea media de la cara posterior del arco anterior del atlas hay una fosita que va a ser para lo que es el diente del axis. El arco posterior presenta en su parte posterior y en la línea media una eminencia que se denomina lo que es el tubérculo posterior del atlas. Bueno, el axis es la segunda vértebra cervical. Su nombre significa eje. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba y se conoce como el diente del axis o apófisis odontoides. En su extremo superior presenta lo que es el vértice del diente. En su cara anterior
se encuentra la carilla articular anterior que va a articular con el arco anterior del atlas, en donde va a ser lo que es la fosita del diente. Y en su cara posterior presenta la carilla articular posterior que va a ser para el ligamento transverso. El axis presenta dos carillas articulares superiores para el atlas y dos inferiores para la tercera vértebra cervical. La apófisis espinosa es ancha, como podemos observar en la imagen, y también es corta. Las apófisis transversas son cortas y su extremo no está dividido. Las vértebras torácicas. También las vértebras torácicas tienen características que las diferencian de las otras vértebras. El cuerpo de las vértebras torácicas tiene un diámetro sagital de un tamaño similar al de su eje transverso. Las costillas se articulan con las vértebras torácicas. Es por ello que en el cuerpo se van a encontrar dos fositas costales articulares, como podemos observar en esta imagen. La cabeza de la costilla se va a articular con la fosita costal inferior de la vértebra superior y con la fosita costal superior de la vértebra inferior. El tubérculo de la costilla se va a articular con la fosita costal de lo que es la apófisis transversa. La primera costilla se articula con el cuerpo de la primera vértebra torácica. El foramen vertebral de las vértebras torácicas es aproximadamente circular y está más reducido que en otros niveles. Los pedículos unen el cuerpo con a las apófisis articulares y a las apófisis transversas del lado correspondiente. Las apófisis transversas nacen por detrás del pedículo, como podemos observar en la imagen, y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral. Su vértice es romo y en su cara anterior se ve lo que es la fosita costal de la apófisis transversa, que, como ya habíamos mencionado, es para el tubérculo de la costilla. Las láminas del arco vertebral son cuadriláteras y tan altas como anchas. La apófisis espinosa es larga como podemos observar en la imagen y está dispuesta hacia abajo, cubriendo el cuerpo de la siguiente vértebra torácica, como podemos observar en la imagen. En esta imagen podemos observar cómo la costilla se va a articular con la cabeza de la costilla, se va a articular con el cuerpo de la vértebra torácica, y el tubérculo de la costilla es el que se va a articular con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares también tienen ciertas características importantes. El cuerpo de las vértebras lumbares, como podemos observar, es muy voluminoso. Y esto es debido a la gran cantidad de peso que soportan. El foramen vertebral, como en las vértebras cervicales, es triangular, solo que es más pequeño el de las vértebras lumbares, como podemos observar. La apófisis espinosa es cuadrilátera, gruesa y orientada hacia atrás. Las apófisis costales o costiformes son largas y finas y se desprenden de la parte posterior del pedículo. Las apófisis articulares tienen una
tienen una dirección vertical. Las carillas articulares superiores presentan forma cilíndrica cóncava cuyo eje es vertical y está orientado hacia atrás y medial. En el borde posterior de las apófisis articulares superiores se encuentra una protrusión más o menos desarrollada que va a ser la apófisis mamilar. Las láminas son cuadriláteras, más altas que anchas y dispuestas en dirección vertical. Los pedículos tienen una dirección antero-posterior y las escotaduras inferiores son mucho más profundas que las superiores. La primera y la última vértebra lumbar presentan algunas particularidades que las otras vértebras lumbares. Y en esta vértebra lumbar también vamos a encontrar lo que es la apófisis accesoria, que se encuentra en la cara posterior de la base de cada apófisis costal. El sacro. Bueno, el hueso sacro, como mencionamos al principio, está formado por 5 vértebras que están fusionadas. El sacro presenta una cara anterior y una cara posterior que es irregular. En la cara anterior se encuentran 4 líneas transversales del sacro que representan pues la soldadura entre los cuerpos vertebrales. En los extremos de cada línea se van a encontrar los forámenes sacros anteriores. La cara posterior es convexa y, como mencioné, tiene un relieve irregular. En la línea media se encuentra la cresta sacra media, que representa a las apófisis espinosas. En su extremo inferior existe una abertura en forma de ángulo agudo abierto hacia abajo, y a este se le va a denominar el hiato sacro. A ambos lados del hiato sacro se van a encontrar las astas del sacro. Más lateral se encuentran los 4 forámenes posteriores sacros, y aún hacia más lateral se encuentra la cresta sacra lateral. El extremo superior del sacro presenta en su parte media una superficie prácticamente plana, que va a ser la base del sacro. En su vértice se va a encontrar el promontorio. Este sobresale hacia adelante en la abertura superior de la pelvis. Lateral a la base se encuentra una superficie triangular amplia que se le conoce como el ala del sacro. El extremo inferior del sacro presenta una pequeña superficie oval prácticamente plana, que va a ser lo que es el vértice del sacro. El conducto sacro corresponde a la porción del conducto vertebral que se encuentra dentro del sacro. A ambos lados del conducto sacro se ven los forámenes intervertebrales. El vértice del sacro es el que se va a articular, y las astas también del sacro se van a articular con lo que es el coxis, como podemos observar en la imagen. En esta imagen también se puede observar la cara anterior y posterior del sacro, el promontorio, las alas del sacro que ya habíamos mencionado, los forámenes sacros anteriores y los forámenes sacros posteriores, la cresta sacra media, el hiato sacro, que es un ángulo que se dirige hacia abajo, las astas del sacro y la cresta sacra lateral. Bueno, el coxis. El coxis es una pequeña pieza de hueso
como podemos observar, en forma triangular. Este está formado por entre 3 a 5 vértebras que se encuentran fusionadas. La superficie superior del cuerpo de la primera vértebra coxígea se articula con el vértice del sacro, como podemos observar en la imagen. Por detrás de este cuerpo se encuentran dos apófisis denominadas astas del coxis. El coxis se articula mediante estas astas con las astas del sacro. Los cuerpos de las restantes vértebras coxígeas se encuentran fusionados y son de tamaño progresivamente menor, y termina en un vértice que corresponde al extremo inferior de la última vértebra coxígea. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales se articulan entre sí mediante lo que es el disco intervertebral. Por delante y por detrás, en esta imagen podemos observar, por delante de los cuerpos y por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. Estos unen a los cuerpos entre sí. Además, como ya habíamos mencionado, los cuerpos se articulan entre sí mediante el disco intervertebral, que es fibrocartilaginoso y se encuentra interpuesto entre ellos. Las superficies articulares están formadas por las caras intervertebrales de cada cuerpo vertebral. Esta superficie presenta, como habíamos mencionado, una depresión. El cuerpo vertebral, la cara superior, la cara intervertebral superior y la cara intervertebral inferior presenta una depresión que va a estar cubierta por cartílago hialino. El borde sobreelevado también, que habíamos mencionado, que se le denomina como la epífisis anular, esta es de tejido óseo compacto. Los discos intervertebrales que podemos observar en esta imagen son estructuras fibrocartilaginosas en forma de lente biconvexa. Su grosor varía en los distintos niveles de la columna. En la región lumbar suelen ser más gruesos debido a el gran peso que soportan. En la región cervical y lumbar, donde la columna presenta lordosis, el grosor del disco es algo mayor en su parte anterior, mientras que en la columna torácica, donde la columna presenta cifosis, es más grueso en su extremo posterior. Cada disco intervertebral está compuesto por una porción periférica, que está formada por lo que es el anillo fibroso, y una porción central, que va a ser el núcleo pulposo. La parte más externa del anillo fibroso está constituida por láminas concéntricas dispuestas verticalmente de tejido fibroso. Las fibras de colágeno en cada lámina son paralelas entre sí y se disponen, como podemos observar, en dirección oblicua. La parte más interna del anillo fibroso, la más cercana al núcleo pulposo, está formada por fibrocartílago. La elasticidad del anillo fibroso va disminuyendo durante la vida. El núcleo pulposo forma el centro blando y es gelatinoso. Es un derivado de la notocorda embrionaria y tiene una gran capacidad de retención de agua. La sustancia fundamental que lo forma está compuesta por mucopolisacáridos y un 88% de agua. El núcleo pulposo se localiza dentro del disco intervertebral y ligeramente desplazado hacia atrás, sobre todo en el nivel lumbar. En los movimientos de la columna, el núcleo pulposo tiene la función de deformarse y desplazarse. De esta manera va a amortiguar la presión recibida por los movimientos y el peso.
Los ligamentos longitudinales anterior y posterior, como ya los habíamos mencionado, el anterior está pues fuertemente adherido, como podemos observar, al cuerpo y al disco intervertebral en su parte anterior. Se extiende desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro. Es estrecho y se va a ensanchar por debajo de la sexta vértebra cervical. En las regiones torácica y lumbar es ancho y cubre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, luego el promontorio y continúa hacia el vértice del sacro. Sus fibras profundas unen las vértebras contiguas y sus fibras superficiales recorren varios segmentos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior, que podemos observar en esta parte, se dispone verticalmente uniéndose a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Cubre la pared anterior de lo que es el conducto vertebral. Su extremo superior se inserta en la cara posterior del cuerpo de la tercera vértebra cervical, donde sus fibras se continúan hacia arriba a partir de la membrana tectoria. Es decir, el ligamento longitudinal posterior solo se extiende desde la tercera vértebra cervical y hacia arriba se continúa con esta membrana tectoria. Hacia abajo se estrecha formando una cinta que se fija en la cara anterior del conducto sacro. Ambos ligamentos, el ligamento longitudinal anterior y posterior, tienen gran cantidad de fibras elásticas, solidarizando los cuerpos vertebrales y permitiendo su movimiento. Bien, tenemos los músculos del dorso, que se dividen en dos grandes grupos, los músculos extrínsecos del dorso y los músculos propios del dorso. Los músculos extrínsecos del dorso se subdividen en un subgrupo más superficial, que moviliza el miembro superior, y un subgrupo más profundo para las costillas. Entre estos músculos tenemos al trapecio, al elevador de la escápula, al dorsal ancho, al romboides mayor, al romboides menor, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Empezamos con el trapecio, que es un músculo plano, de forma aproximadamente triangular, cuya base se extiende en el occipital hasta la última vértebra torácica y cuyo vértice se orienta hacia la articulación acromioclavicular. Se divide en tres porciones. En nuestra imagen es el que tiene el número 3, como dije, tiene forma triangular y se divide en tres porciones. La primera es la porción descendente, se inserta por arriba en la superficie del hueso occipital, es decir, aquí. Esa es la porción descendente. Después tenemos la porción transversa, que tiene sus orígenes en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las tres primeras vértebras torácicas. Este está aquí, más o menos aquí. Esta ya es la porción transversa. Y por último tenemos la porción ascendente, que tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas desde la tercera hasta la duodécima vértebra torácica. Y ese está más o menos aquí, y esta es la porción ascendente. Las inserciones superiores del trapecio son gruesas, estas son gruesas, mientras que las inserciones vertebrales se realizan mediante una lámina tendinosa delgada. El trapecio está inervado por el ramo lateral del nervio accesorio y su vascularización está asegurada por la arteria dorsal de la escápula y la rama de la arteria subclavia. Después tenemos al músculo elevador de la escápula, también llamado angular del omóplato. Está situada en la región posterior del cuello, cubierto por el trapecio. Este lo apunta el número 10 y está aquí.
Se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales. De allí desciende en dirección oblicua hasta insertarse en el ángulo superior de la escápula. El recorrido que hace es así, hasta el ángulo superior de la escápula. La inervación del elevador proviene del nervio dorsal de la escápula, del ramo del plexo braquial, y eso sería todo en cuanto a este músculo. Después tenemos el dorsal ancho, que apunta el número 4, es todo esto. También se llama latísimo del dorso y se ubica en la parte posterior e inferior del tronco, y de allí se dirige al húmero, pasando por la región axilar, y es un músculo plano muy amplio, de forma triangular, cuyo vértice se dirige al brazo, es decir, hacia aquí. Se inserta en las apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas en la fascia torocolumbar. Es decir, aquí, esto es la fascia torocolumbar, y se inserta aproximadamente por aquí. El dorsal ancho está inervado por el nervio torácico dorsal, la rama del fascículo posterior del plexo braquial, y es un potente aductor del brazo y la rotación medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás, tomando como punto fijo al húmero. Levanta el tronco en la acción de trepar. Después tenemos a los músculos romboides, el romboides mayor y el romboides menor. Se ubican profundos con respecto al trapecio. Están situados en la parte superior de la región dorsal del tórax y se extienden desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. Y eso es este músculo. El romboides menor es este, de aquí a aquí, más o menos, y es el más estrecho y es un poco más grueso. El romboides mayor es más amplio y pueden encontrarse separados entre sí por una lámina fibrosa. Están inervados por el nervio dorsal de la escápula, la rama del plexo braquial, que le llega por su cara superficial y lo irriga principalmente la arteria dorsal de la escápula. Tomando como punto fijo a la columna vertebral, desplaza a la escápula medialmente, la sostiene aplicando la pared torácica y lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación. Después tenemos al serrato posterior inferior, que es plano y es fino. Este es el que apunta el número 17 y es esto. Se origina en la fascia torocolumbar a nivel de las vértebras 11ª de la torácica hasta la 2ª lumbar. Se encuentra cubierto por los músculos dorsal ancho y a su vez cubre al músculo erector de la columna. Está inervado por las ramas posteriores de los últimos nervios intercostales y su contracción hacen descender a las costillas. Esa es la función, las hace descender. Y es este. Después tenemos al serrato posterior superior. Es un músculo plano que se inserta en las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y las 3 primeras torácicas. Allí sus fibras son musculares y forman una lámina delgada, oblicua hacia abajo y lateral, que termina con la cara posterolateral de las costillas desde la 2ª hasta la 5ª. Su función es elevar las costillas. En esta vista no se puede apreciar, en cambio aquí vemos que es el serrato. Y aquí es donde de la 2ª hasta la 5ª. Después tenemos ya a la segunda gran clasificación, que serían los músculos propios del dorso, que también se llaman intrínsecos o autóctonos, y son
ubicados en planos más profundos del dorso del cuello y el dorso del tronco. Sirven para movilizar la columna vertebral y mantener la postura. Los músculos propios del dorso se agrupan en 3 planos: el superficial, el intermedio y el profundo. Vamos a empezar con el plano superficial, que en este plano son los esplenios y solo se encuentran en la porción superior del tórax y en la región posterior del cuello. Aquí tenemos al esplenio de la cabeza, que se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica hasta la cuarta vértebra cervical. Y es este. Ese es el esplenio de la cabeza. Después tenemos al esplenio del cuello, que se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas desde la quinta hasta la tercera vértebra torácica. Es este, el que apunta el número 3. Ambos se encuentran cubiertos por el plano de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Están inervados por los ramos posteriores de los nervios cervicales. Después tenemos al plano intermedio, que está formado por el músculo erector de la columna, también llamado masa lumbar común. Se divide en 3 sectores: el iliocostal, el lojísimo y el espinoso. Es decir, el conjunto de los 3 nos va a formar el erector de la columna. Ahora bien, el músculo iliocostal es la formación muscular originada de la porción más lateral y más superficial del erector de la columna y se encuentra dividido en 3 niveles: el iliocostal lumbar, que es este, el que apunta el número 11. Después tenemos al iliocostal torácico, que seguimos y es este, a esta altura, y es iliocostal torácico. Y por último tenemos al iliocostal cervical. Veníamos así y está aquí. Después tenemos al músculo lojísimo, que constituye la columna intermedia del erector de la columna y también se subdivide de acuerdo a la región que ocupa. En esta imagen se ve un poco más claro. Aquí ubicamos al lojísimo al lojísimo torácico, que es este, que es el que está en medio. Después tenemos al lojísimo del cuello, que sería este. Y si seguimos el trayecto tenemos al lojísimo de la cabeza. Por último tenemos el músculo espinoso, que forma la columna medial erector de la columna. Se ubica inmediatamente medial al lojísimo. También se presenta en 3 porciones. Y este es aquí. Tenemos el espinoso torácico, que es este. Después seguimos y tenemos al torácico cervical. Tenemos al espinoso cervical. Y por último tenemos el espinoso de la cabeza. La irrigación arterial del erector de la columna les corresponde a las ramas de la arteria cervical profunda y a las ramas dorsales de las intercostales posteriores y de las arterias lumbares. Después tenemos el plano profundo, que está ubicado en el surco entre las apófisis transversas y las espinosas. Está cubierto por 2 porciones más mediales del erector de la columna. Tenemos a los músculos transveroespinosos, que su nombre es debido a las inserciones, y los músculos más cortos son los más profundos. En este caso tenemos 3, que son los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. Los espinosos son más superficiales, se dirigen desde las apófisis transversas hasta las apófisis espinosas
Y también hay 3, el semiespinoso torácico, el semiespinoso del cuello y el semiespinoso de la cabeza, que este último también es llamado complexo mayor. Aquí en esta imagen apreciamos el semiespinoso en general, que es el que apunta el número 7. Después tenemos al semiespinoso de la cabeza, que es el número 4. Está por aquí. El número 4 apunta a este músculo. Y después tenemos a los músculos multífidos, que constituyen la capa intermedia de los músculos transveroespinosos y ascienden en dirección convergente en 3 y 4 vértebras. Se distribuyen entre el sacro y el axis. Los multífidos lumbares son los más potentes y estos son los que apuntan el número 17. Y por último tenemos a los músculos rotadores, que forman la capa más profunda de los transveroespinosos. Se insertan en la base de las apófisis espinosas y en su unión con las láminas, esa es su ubicación. Después, este último también se divide en 2, los rotadores cortos ascienden un solo nivel vertebral y los rotadores largos, que ascienden 2. La inervación está provista por los ramos posteriores de los nervios espinales, y la contracción bilateral de los músculos transveroespinosos produce la extensión de la columna. En esta imagen es más clara su ubicación. Tenemos que primero van los semiespinosos, después van los multífidos y por último van los rotadores. Ya dijimos que iban los más profundos. Después tenemos los músculos intertransversos, que son pequeños, planos y cuadriláteros, y se extienden entre las apófisis transversas de 2 vértebras consecutivas. Es decir, van a estar entre las 2 apófisis transversas. Aquí tenemos un ejemplo, que sería aquí, 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 aquí. Esos son los músculos intertransversos. En la columna torácica están poco desarrollados o faltan. Y en la columna lumbar hay músculos intertransversos lumbares mediales. Están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales, excepto los cervicales anteriores y los lumbares laterales, que están inervados por ramos ventrales. Después tenemos a los músculos elevadores de la costilla, que se originan en las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y de las primeras 11 vértebras torácicas. La acción de estos músculos sobre la columna vertebral es su inclinación para el mismo lado, su rotación contralateral, su extensión, dependiendo si actúan unilateral o bilateralmente. Están inervados por ramos dorsales de los nervios espinales. En esta imagen los músculos elevadores de la costilla son estos. Todos estos. Y ya por último tenemos a los músculos suboccipitales. En primera instancia tenemos al músculo recto posterior mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis y desde allí se dirige en dirección oblicua divergente hacia la mitad lateral de la línea nucal inferior del occipital. Tiene forma triangular con su vértice orientado hacia abajo y se encuentra inmediatamente lateral al rector posterior menor. ¿Qué es este? Dijimos que se insertaba en la apófisis espinosa del axis y desde allí oblicuamente se dirige hacia acá y tiene forma triangular. Después tenemos al músculo recto posterior menor de la cabeza, que se inserta en el tubérculo posterior del atlas y en la mitad medial de la línea nucal inferior. Tiene forma triangular y con vértice inferior. Este lo vamos a apreciar aquí. Es este.
Después tenemos al músculo oblicuo superior de la cabeza. Se inserta en la apófisis transversa del atlas y desde allí asciende verticalmente para llegar a la superficie occipital un poco, por encima de la inserción del recto posterior mayor. Tiene forma triangular con vértice inferior y sus fibras musculares siguen una dirección prácticamente vertical. Ese lo encontramos aquí. Y por último tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza, que es este. Se inserta en la apófisis espinosa del axis. Desde ahí se dirige con trayecto oblicuo divergente hasta la apófisis transversa del atlas. Y la acción de estos 4 músculos es que cuando se contraen bilateralmente se obtiene la extensión de la cabeza. La contracción unilateral produce la rotación de la cabeza hacia el mismo lado que el músculo. Y están inervados por el nervio suboccipital, formado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. La irrigación depende de una red anastomótica. Y esto sería todo en cuanto a los músculos del dorso. En esta imagen el único músculo que podemos ver es este, y es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Antes de entrar a la médula, veremos una pequeña parte que se llama inervación. La inervación de la región del dorso le corresponde a los ramos dorsales o posteriores de los nervios espinales. Cada ramo dorsal se divide en un ramo medial y un ramo lateral que se distribuye en la región. Los dermatomas en el dorso están distribuidos en forma de franjas transversales que corresponden al territorio de inervación de cada segmento de la médula espinal. Aquí podemos ver el nervio occipital tercero, el nervio occipital mayor y el menor, unos ramos cutáneos mediales de los ramos posteriores de los nervios espinales, ramos cutáneos laterales, los clúneos superiores, medios e inferiores. Médula espinal. La médula espinal corresponde a la porción más caudal del sistema nervioso central. Tiene la forma de un cordón nervioso casi cilíndrico, ligeramente aplanado en sentido anteroposterior. La médula ocupa gran parte del conducto vertebral. El límite superior de la médula espinal se establece en el lugar donde se continúa con la médula oblongada o bulborraquídeo. Este límite se ubica a la altura del foramen magno, del hueso occipital, del arco anterior del atlas y del diente del axis. El límite inferior corresponde al vértice del cono medular. En este extremo se encuentra a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. La prolongación caudal del cono medular se denomina filum terminal de la médula espinal. La médula espinal se relaciona directamente con las meninges que la envuelven. Observamos la dura madre, que es la meninge más externa. Es una membrana fuerte, densa y fibrosa que envuelve la médula espinal y la cauda equina. La aracnoides se ubica entre la pia madre y la dura madre. Observamos las raíces posteriores que están inervadas por las ramas posteriores, el cono medular y la cola de caballo. El cono medular se encuentra donde la médula espinal disminuye rápidamente de diámetro, lo que determina su forma. Se localiza a nivel del disco intervertebral entre las dos primeras vértebras lumbares. El cono medular está rodeado por las raíces que forman la cola de caballo. El filum terminal es la extensión caudal de la médula espinal que se prolonga más allá del cono medular, tomando un aspecto filiforme. Observamos los vasos espinales, la aracnoides, la dura madre,
La pia madre, que es la capa delgada que se une íntimamente a la médula. Se muestra el ganglio espinal del 11º nervio torácico. Los ganglios están por fuera de los pedículos. El nervio está unido al ganglio y va a dividir una raíz anterior que da los dermatomas y una raíz posterior. Sección transversal a través de la médula espinal y canal vertebral a nivel del espacio intervertebral C2-C3. Observamos el proceso espinoso de C3, el ligamento longitudinal posterior, grasa epidural, el ligamento dentado, que son prolongaciones que la pia madre envía hacia la dura madre en forma de sierra. Observamos la dura madre, la aracnoides, el espacio subdural, que es un espacio virtual, solo presenta una pequeña cantidad de líquido cerebroespinal que permite el deslizamiento entre la dura madre y la aracnoides. El espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cerebroespinal. Vista posterior de la médula espinal torácica. Observamos la pia madre, el ligamento dentado, el espacio subaracnoideo, el espacio epidural que está alrededor de la dura madre y es para realizar los bloqueos en las mujeres embarazadas. Protege a la médula espinal de posibles daños producidos por los movimientos de la columna. El bloqueo epidural se da a nivel de la 4ª y la 5ª vértebra lumbar. Ahí no se va a tocar la médula espinal. La cola de caballo. La cola de caballo o cauda equina está formada por las raíces nerviosas que alcanzan una gran longitud, debido a su origen alto con respecto a su salida del conducto vertebral. Estas raíces descienden verticalmente hasta alcanzar su foramen intervertebral correspondiente. Vascularización, empezando por arterias. Las vértebras se encuentran ricamente vascularizadas. Las arterias para las vértebras de cada nivel provienen de las arterias de los segmentos correspondientes. Para las cervicales, de las arterias vertebrales y de la arteria cervical ascendente. Empezando por la arteria subclavia, vemos la arteria cervical profunda, la cervical ascendente, la vertebral, que va a dar a la radicular anterior y a la radicular posterior, la espinal anterior, nos seguimos y llegamos a la cerebelar inferior posterior y cerebral inferior anterior. Seguimos y llegamos hasta la basilar, la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral posterior. Para las torácicas salen de las arterias intercostales. Seguimos y vemos en las lumbares de las arterias lumbares y de las arterias subcostales. Y para el nivel pelviano, de las arterias iliolumbares y de las sacras. Tenemos un corte de la columna vertebral y la médula espinal con su vascularización arterial. Vemos la aorta torácica y sus arterias intercostales posteriores, de las cuales sale una rama dorsal, rama cutánea lateral, rama cutánea medial, y sale de aquí lo que conocemos como las ramas espinales. Las ramas espinales de las arterias de las regiones posteriores van a presentar una disposición metamérica. Nacen en el cuello a partir de las arterias vertebrales, en el tórax de las intercostales posteriores, en la región lumbar de las arterias lumbares
y en la pelvis de las arterias sacras, como ya había explicado anteriormente. Estas ramas espinales van a ingresar al conducto vertebral por medio del foramen intervertebral y se van a dividir en dos ramas, como aquí podemos ver, en una arteria radicular anterior y una arteria radicular posterior, que van a acompañar a la raíz correspondiente del nervio espinal. Las arterias radiculares anteriores originan arterias medulares segmentarias, como aquí podemos notar, que se van a distribuir por la cara anterior de cada segmento medular, anastomosándose con la arteria espinal anterior. Las arterias espinales no presentan una disposición segmentaria. Aquí podemos ver la arteria espinal anterior y las dos posteriores. Se disponen verticalmente a lo largo de la médula espinal mediante anastomosis que comunican niveles diferentes entre sí. Hay solo una arteria espinal anterior que se ubica en la fisura media anterior. Esta arteria se origina cranealmente a partir de dos arterias espinales anteriores, ramas de cada arteria vertebral a nivel de foramen magno. Estas dos arterias espinales anteriores tienen una dirección descendente y se anastomosan en una sola arteria espinal anterior, que se sitúa en la fisura medial anterior, por donde se dirige en sentido caudal desde los segmentos cervicales. En cambio, tenemos dos arterias espinales posteriores que se originan a partir de cada arteria cerebelosa posterior inferior y descienden atravesando el foramen magno para ubicarse a lo largo de los surcos dorsolaterales de la médula espinal. Podemos encontrar dos o tres arterias medulares segmentarias para la intumescencia cervical provenientes de la arteria vertebral, que se anastomosan con las espinales anterior y con la espinal posterior. La arteria medular segmentaria anterior mayor, también llamada arteria radicular magna de Adam-Kiewicz, va a irrigar la intumescencia lumbosacra y su origen es unilateral, con mayor probabilidad del lado izquierdo. Frecuentemente es rama de una de las últimas arterias intercostales posteriores o de las primeras arterias lumbares. Una vez que esta arteria ingresa en el conducto vertebral a través del foramen intervertebral correspondiente, a nivel de su origen, asciende y describe un arco de concavidad. Como podemos notar, aquí está el arco de concavidad inferior para dirigirse a la intumescencia lumbosacra y el cono medular con dirección caudal, y se va a anastomosar con las arterias espinales de la región. Aquí podemos ver otro corte de la médula espinal. Podemos apreciar mejor la arteria espinal anterior con sus segmentarias medulares. Aquí las vemos. Aquí vemos la arteria radicular posterior. También podemos notar la arteria espinal posterior izquierda y vemos unos ramos medulares centrales, unos ramos periféricos, arteria espinal posterior, y también podemos ver la arteria radicular posterior aquí también, tanto aquí como aquí, y arterias radiculares anterior y posterior respectivamente. Tenemos otro corte transversal a nivel torácico. Vemos lo que es la aorta. Llegamos a la arteria intercostal posterior con su ramo posterior y otra vez su ramo espinal. La arteria radicular posterior, arteria radicular anterior, la arteria espinal anterior con su arteria medular segmental anterior y las dos posteriores.
En la región torácica, el aporte arterial a partir de las ramas espinales de las intercostales posteriores es reducido y proviene generalmente de los niveles medios del tórax. En algunos segmentos de la médula espinal puede presentarse una anastomosis que va a rodear a la médula, formando lo que es un círculo arterial que reúne la arteria espinal anterior con las dos espinales posteriores. Este círculo arterial existe con muy poca frecuencia. Se daría aquí, entre las dos posteriores y la anterior. Las arterias espinal anterior y las espinales posteriores no se encuentran extendidas en el sentido vertical con el mismo calibre a lo largo de toda la médula. Los refuerzos que reciben de las ramas radiculares en cada segmento son variables. Esta disposición arterial existe principalmente a nivel de las intumescencias cervical y lumbosacra, que están bien vascularizadas, pero desaparecen a nivel de la médula espinal torácica. Venas de la médula espinal y columna vertebral. La vena del surco anterior central se anastomosa con la vena espinal anterior, que se encuentra por la parte superior de la fisura media ventral, mientras que la vena del surco posterior central lo hace con la vena espinal posterior, que se coloca justo en la parte inferior del surco medio dorsal. Las venas espinales, tanto anterior como posterior, se bifurcan para seguir su recorrido y dar lugar a las venas radicular posterior y radicular anterior, que se unirán a su vez a la vena intervertebral para dirigirse hacia los plexos venosos vertebrales internos anterior y posterior, también conocidos como epidurales, los cuales se comunican con las venas basivertebrales. Estas se forman dentro de los cuerpos vertebrales y emergen en los orificios de la superficie de dichos cuerpos, principalmente en la cara posterior, y drenan en los plexos vertebrales externos anterior y externo posterior, donde se pueden formar grandes senos longitudinales. Por su parte, las venas intervertebrales reciben venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. Acompañan a los nervios espinales a través de los agujeros intervertebrales. Los plexos venosos vertebrales internos están constituidos por 4 cordones venosos plexiformes longitudinales, unidos entre sí por los plexos venosos vertebrales transversos. Hay 2 plexos venosos vertebrales internos longitudinales a cada lado, uno anterior y otro posterior. Están situados cerca del agujero intervertebral. Los plexos venosos vertebrales internos longitudinales del mismo lado están anastomosados entre sí y con los del lado opuesto por medio de los plexos venosos vertebrales transversos. Los plexos venosos vertebrales internos se prolongan alrededor de las raíces de los nervios espinales en los agujeros intervertebrales. Precisamente por medio de las venas intervertebrales, los plexos venosos intervertebrales internos vierten en los plexos venosos vertebrales externos, en las venas intercostales lumbares y sacras. Los plexos venosos vertebrales externos se dividen en anteriores y posteriores. Los plexos vertebrales venosos externos anteriores se desarrollan en las caras anterior y laterales de los cuerpos vertebrales. Los plexos venosos vertebrales externos posteriores constituyen una red venosa submuscular que cubre los canales vertebrales en toda su extensión. Los plexos venosos vertebrales externos anteriores y posteriores se unen a cada lado con las venas intervertebrales
para confluir en el tórax y en la región lumbar. Las ramas dorsoespinales de las venas intercostales y lumbares, el cuello, los principales afluentes de las venas vertebrales. Los plexos venosos vertebrales internos y externos, unidos entre sí, se extienden a lo largo de toda la columna vertebral. Se comunican superiormente con las venas tributarias de la vena cava superior e inferiormente con las ramificaciones de la vena cava inferior. Por último, tenemos una imagen de una vértebra por la parte superior, en la cual se muestran los elementos que se mencionaron en las dos imágenes anteriores, como es el plexo venoso vertebral externo anterior, la vena basivertebral que drena en lo que es el cuerpo vertebral, el plexo venoso vertebral interno anterior, también conocido como epidural, las venas medulares segmentarias, que son la radicular anterior y la radicular posterior, y que a su vez se unen a la vena intervertebral, y el plexo venoso vertebral interno posterior, también conocido como epidural, y el plexo venoso vertebral externo posterior.